Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas de prediabetes? Voy a saludaros. A ver cómo estás. Alejandra, Mayra, Andresa Sierra, bienvenidas. ¿Cómo estáis? Claudia, bienvenida. Andrea Sierra, ¿cómo estáis? Garitalana, muchos saludos a todas, saludos a Facebook. ¿Cómo estamos en Facebook? ¿Cómo están mis amigas? Blanca, gusto en verte. En Facebook, aquí con esa cámara como que me veo demasiado clara. Bueno, ¿qué tal? Pues aquí ya vamos entrando. Hoy tenemos un tema que es un tema fundamental para la salud de las familias, es la diabetes. ¿Cómo sabemos, cómo podemos identificar si estamos en una estadilla de prediabetes? ¿Cuáles van a ser los síntomas que vamos a notar en esa estadilla de prediabetes? Y si tenemos prediabetes, ¿qué es lo que podemos y deberíamos hacer para mantenernos en control de esa enfermedad? Si tú buscas en internet la palabra, y saludo aquí, hola María Dolores Puig Pérez, ¿cómo están? Irma Serrano, saludos, Norma. Estamos hablando hoy de la diabetes y estamos hablando de los síntomas de la diabetes, cómo identificarlos y cómo poder revertirlos. O sea, hay maneras de hacer que esa diabetes desaparezca. Así que si os gusta el tema, no os olvidéis de demostrarlo con muchos corazones y con muchos likes, porque Instagram y Facebook os va a ayudar o nos va a ayudar como comunidad a que estos vídeos se vean, porque ya sabéis que Instagram y Facebook son compañías que el trabajo de ellos es asegurarse de que ganan dinero. Entonces, si tú no tienes tus notificaciones encendidas, raramente vas a ver que estoy haciendo un live o raramente vas a ver qué es lo que yo cuelgo. Entonces, es muy importante que vayas a cualquiera de mis publicaciones y vas a ver que en la cajita está mi nombre, Coco March, y luego hay 3 puntitos, y si le das a los 3 puntitos, las notificaciones se encienden y entonces vas a saber si yo cuelgo algo interesante o si estoy haciendo un vídeo en vivo, en directo, para que podáis hacerme preguntas. Así que hoy voy a tratar de ser muy concisa en el tema porque sé que hay muchas preguntas sobre la diabetes y la prediabetes, y entonces voy a abrir el foro para que vosotras me podáis preguntar y podamos entre todas aquí tener un directo sensacional. La diabetes, si tú entras en internet y haces una búsqueda y buscas qué es la diabetes y que te explique, te va a decir que es una enfermedad crónica donde tu páncreas ha dejado de producir la hormona insulina o que tus células han dejado de aceptarla. De esa definición, a mí lo que me gustaría hacer es quitar la palabra crónica, porque la diabetes, y estoy hablando de la diabetes 2, no estoy hablando de la diabetes 1, que es genética generalmente, o se nace con ella o se desarrolla a una muy temprana edad. Estamos hablando de la diabetes 2, que hace muchos años se conocía como diabetes de adulto. Hoy en día le llamamos diabetes 2 porque ya no son adultos los que desarrollan esa enfermedad. Pero ¿cuáles son algunos de los síntomas de la diabetes y cómo podemos reconocerlos antes de que se desarrolle en una enfermedad que necesita atención médica? Hay síntomas fisiológicos muy fáciles de identificar. Y volvemos a saludar, que veo que mucha gente nueva está entrando. Estamos hoy hablando de la diabetes, prediabetes y cómo vamos a identificar esos síntomas. Pues un síntoma muy común y el más fácil de identificar es el sobrepeso en un área muy particular, que es el área abdominal, en el vientre. Ese es uno de los síntomas. Cuando una persona no necesariamente está obesa, pero continúa acumulando grasa en ese área, y ya no estoy hablando de un poquito de barriguita, estoy hablando ya de grasa considerablemente grande, una persona que tiene gordura en ese área. Otro síntoma, por ejemplo, son los cambios de color en la piel. La piel se ennegrece, se vuelve oscura, y especialmente eso ocurre en áreas donde es el cuello, las axilas y en los codos. Se vuelve de un color más oscuro, como un negro grisoso. Luego, ¿qué otros síntomas hay? Las verrugas. A muchas personas le empiezan a salir verrugas generalmente en las dobleces del cuello, en las dobleces de las axilas. Entonces, esos son algunos de los síntomas fisiológicos. Pero ¿qué síntomas hay que quizás no sean físicos, que nosotros los podamos ver, pero que los podemos sentir? Pues un síntoma de la prediabetes es, por ejemplo, los antojos
por alimentos dulces, harinas, la ansiedad por esos alimentos y luego el sentirse mejor al consumirlos. Entonces, todos esos son síntomas que nos dan pistas que nos dicen que quizás estamos en ese estado. ¿Y por qué son esos síntomas tan importantes? Pues el motivo por el cual son tan importantes es porque 100 millones de personas en los Estados Unidos solamente tenemos a 1/3 de la población o más que están sufriendo de diabetes 2. Hace unos años se pensaba que la cantidad era mucho menor, pero son personas que están en un estado prediabético y otras que ya tienen un estado diagnosticado de diabetes. Hay muchas más personas que no tienen el diagnóstico de prediabetes, pero están viviendo en ese estado de prediabetes, donde están a punto de entrar en esa etapa de la vida donde su páncreas quizás deje de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahora vamos a hablar un poco de fisiología en nuestro organismo. En nuestro organismo tenemos una glándula que se llama páncreas. Entonces, luego tenemos lo que son las células. Ya sabemos que las células, pues si las imaginamos como circulitos, las células, cada célula tiene un motor dentro de esa célula que en fisiología o en biología y en humanidad se llama la mitocondria. Entonces, la función de la mitocondria es actuar como una maquinita que quema combustible. Hay dos combustibles que esas células pueden quemar. Uno es la glucosa, que es el que casi muchas personas, la mayoría de personas utilizan, y otra es la grasa. Cuando nuestro organismo está sufriendo de prediabetes, tenemos un cuerpo que está acostumbrado solamente a utilizar glucosa como combustible. No está acostumbrado a utilizar otras fuentes de combustible como podría ser la grasa. Está usando solamente la glucosa. ¿Y por qué es eso algo problemático? Pues te explico. Hay ciertos alimentos que hacen que nuestro nivel de glucosa aumente en la sangre. ¿Cuáles son esos alimentos? Pues tenemos, por ejemplo, el pan, las pastas, las patatas o papas, los tubérculos que son muy harinosos, la bollería, el chocolate blanco o chocolates que son muy azucarados, los dulces, los refrescos. Todos esos alimentos tienen una carga de glucosa muy alta que necesitan mucha insulina para poderse metabolizar. ¿Y por qué es eso un problema? Pues es un problema porque en ese proceso metabólico donde esa mitocondria necesita que esa glucosa entre dentro de la célula para alimentarla, muchas veces lo que pasa es que nuestro páncreas está secretando tanta insulina, porque si estás, por ejemplo, desayunando un desayuno muy típico, no solamente en Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, un desayuno muy típico sería que, pues por ejemplo, consumir un vaso de jugo, de zumo, un vaso de jugo de naranja o de otra fruta, quizás un yogur de sabor y una rebanada de pan. Pero cuando contamos la cantidad de azúcar que hay en la rebanada de pan, quizás con un poco de mantequilla y un poco de mermelada, aunque sea poca, el zumo y el yogur, estamos dándole a nuestro organismo una carga glucosa metabólica mucho más alta de lo que está listo para metabolizar. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que tenemos una sobreabundancia de glucosa en el torrente sanguíneo y en esa sobreabundancia el páncreas tiene que trabajar muy rápido para que esa glucosa se metabolice, o sea, para que esas moléculas que están en el torrente sanguíneo vayan dentro de la célula para ser el combustible. Pero ¿qué ocurre si nuestro organismo no necesita más combustible? O sea, la célula, la mitocondria, ya tiene suficiente combustible y no necesita más. Bueno, los receptores de insulina de esas células, que vienen siendo como unas antenitas, simplemente dicen no me hace falta más glucosa y no dejan que esa glucosa entre dentro de la célula para hacer su función de combustible. ¿Cuál es el resultado? Nuestro páncreas, como el organismo detecta que todavía hay mucho azúcar en el torrente sanguíneo, el páncreas libera más glucosa con la esperanza de reducir esos niveles de azúcar de la sangre. Con el tiempo, el páncreas poco a poco se va agotando, primero porque la función, Dios no nos creó para que estuviéramos liberando insulina constantemente, entonces el páncreas se agota.
número uno, el páncreas se inflama debido a que no tiene la suficiente nutrición como para continuamente fabricar insulina. Y el otro problema que nos ocurre es que las células que se supone que abran sus puertas para dejar que la insulina meta dentro de la célula esas moléculas de glucosa, se vuelven resistentes a la insulina porque se está secretando con tanta frecuencia. Entonces, ahora teniendo en cuenta este escenario en el cual estamos viendo lo que está pasando dentro de nuestro organismo, ¿qué es lo que deberíamos hacer si estamos preocupados o bien porque somos prediabéticos o diabéticos y queremos resolver el problema? Porque lo más importante es saber que la diabetes no es una enfermedad genética. Sí que ocurre a veces en familias, pero ocurre en familias porque generalmente padres y hijos y familias en general consumimos lo mismo. O sea, nosotros en mi casa pues yo alimento a mi familia con un estilo de vida muy particular. Entonces mis hijos, mi marido, todos comemos lo mismo. Comemos una dieta que es antiinflamatoria, entonces nuestro cuerpo estará menos propenso a estar inflamado o a desarrollar diabetes. Pero en muchas familias, las familias enteras no beben agua, beben sodas, refrescos gaseosos o beben muy poca agua, beben muchos jugos, muchos zumos de frutas y consumen muchas harinas y alimentos que son almidonosos, o sea, todo lo que son almidones como el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos repitiendo ese proceso y nuestra familia lo está haciendo, pues nuestra familia entera puede desarrollar diabetes y mucha gente piensa que la diabetes 2 es congénita, pero no es. Y de hecho es muy fácil de prevenir y de revertir, o sea, es muy fácil de curar la diabetes 2 con un cambio de estilo de vida. Entonces, ¿qué cosas debemos hacer si sabemos que tenemos ese problema? Cosas que podemos tomar. Lo primero, y todas las personas que son diabéticas deberían usar, lo primero es el magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio es un mineral que te va a ayudar a que las células tengan una recepción mucho más sensible a la insulina y también ayudan a regenerar los tejidos. Entonces, ¿cuánto magnesio? Generalmente yo recomiendo 1000 miligramos de magnesio por día. No consumas calcio, hay un exceso de calcio hoy en día en los alimentos, todo está fortificado con calcio y lo que ocurre es que el calcio sin magnesio no se absorbe, porque el calcio y el magnesio son minerales que van acompañados. Entonces, cuando no tienes suficiente magnesio, tu calcio no se absorbe y produce calcificaciones en diferentes partes del organismo. Y por eso siempre enfatizo mucho el consumir magnesio para ayudarnos a absorber el calcio y para ayudarnos a absorber la vitamina D, porque esas tres, vitamina D, calcio y magnesio, vienen siendo como un trío mágico que nos van a ayudar a que estemos más sanos. Entonces, ¿qué tipo de magnesio deberíamos consumir? Hay dos tipos que son los que yo generalmente recomiendo porque son los que tienen más fácil absorción. Y si os gusta el tema, dejádmelo saber para que yo vea aquí que hay interés y para que Facebook y para que Instagram muestre esta publicación con likes para que muchas personas lo puedan ver y dejadme comentarios porque voy a acabar y enseguida voy a entrar en el foro para responder vuestras preguntas sobre la diabetes y la prediabetes, ¿vale? Entonces, estaba hablando del magnesio. ¿Qué dos tipos de magnesio hay que a mí me gustan más porque son de más fácil absorción? Uno de ellos es el orotato de magnesio, que en inglés, si sois de aquí, se dice magnesium orotate, lo puedes encontrar en muchísimas tiendas, es el de mejor absorción, y el que le sigue es el magnesium chloride, cloruro de magnesio. Esos son los dos magnesios que tienen mejor absorción. El carbonato de magnesio no lo sugiero, es más difícil de absorberse, y el citrato de magnesio es un magnesio bueno, pero es excesivamente laxativo. Entonces, como estamos utilizando cantidades grandes de 1000 miligramos, una persona que consuma 1000 miligramos de magnesio y de citrato de magnesio al día quizás pueda tener pues unas evacuaciones un poco líquidas en el baño. Entonces, por eso es que recomiendo evitarlo, ¿vale? Entonces,
Muy importante que consumamos magnesio, porque si no consumes magnesio, tu calcio no se puede absorber. Viene siendo como lo que estábamos hablando de la insulina, que la insulina es la hormona que coge el azúcar y lo mete dentro de la célula. El magnesio es el mineral que coge al calcio y juntitos de la mano hacen su función, pero cuando no están juntos no pueden hacer la función. Entonces vamos a añadir primero magnesio. Segundo, ¿qué es lo que vamos a añadir a nuestro estilo de vida? Vamos a añadir probióticos. Los probióticos van a ayudarnos a que nuestro sistema digestivo funcione mejor. Sin probióticos, las bacterias en nuestro organismo pierden su equilibrio. Y acordaros, en los directos que hago con regularidad, siempre hablo de la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio en nuestro organismo, y cuando el equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas desaparece, eso hace mucho más difícil la recuperación. ¿Qué otras formas de probióticos podemos encontrar? El chucra, que es col fermentada, es una fuente de probióticos sanísima, vegana, muy económica, que la podéis encontrar en muchas tiendas o lo podéis hacer en casa mismo. Es muy fácil de preparar la col fermentada, pero si no tienes tiempo, por ejemplo, recientemente en Costco, los que me estáis siguiendo en Estados Unidos, o como le dicen en Puerto Rico, Costco, que yo la primera vez que me lo dijeron no sabía de lo que me estaban hablando, pues Costco, pero en Estados Unidos le llamamos Costco. Entonces, si vais allá, recientemente encontré que vendían unos botes bastante grandes de chucra, que es orgánico. Entonces, si tú eres miembro de allá y compras allá y tu tienda no lo tiene, pídeselo, porque generalmente Costco trae las cosas que la gente pide. Son muy atentos a lo que la gente sugiere, ¿vale? Entonces vamos a añadir el magnesio. Hemos hablado de o bien cloruro de magnesio o orotato de magnesio como las formas más fáciles de absorber. Hemos hablado de los probióticos y una forma de probióticos que son chucra. Ahora, consumiendo estos tres elementos básicos que son buenos, ¿vamos a curar con eso la diabetes o vamos a revertir la prediabetes? ¿Qué pensáis? Decidme, voy a esperar a que me contestéis. ¿Qué os parece? ¿Será eso suficiente para que solucionemos el problema? Me están diciendo aquí que no. Y aquí que me dicen en Facebook, también que no, y así es. ¿Por qué no? ¿Por qué no es suficiente? Porque tenemos que entrenar a nuestras células para que estas células aprendan a quemar grasas en lugar de glucosa. Nuestro organismo puede las dos fuentes preferidas de las células para combustible son el oxígeno. Bueno, el oxígeno obviamente es importante, pero las grasas y los azúcares. Entonces puede elegir entre glucosa o grasa. En el momento en el que le quitamos la glucosa y le añadimos la grasa, las células van a aprender a utilizar eso como combustible. ¿Cuál es la ventaja de ese combustible? Primero, que ese combustible es un combustible de calidad. Segundo, que ese combustible no necesita algo que causa mucha inflamación. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la insulina. En el momento en el que nuestro organismo se acostumbra a quemar grasas para tener ese combustible, no necesita insulina. La insulina no es necesaria para metabolizar las grasas. La insulina tiene un pasaje totalmente distinto. Las grasas tienen un pasaje totalmente distinto a los azúcares. Los azúcares entran en la sangre y necesitan insulina para poder metabolizarse, mientras que las grasas entran en la sangre y directamente tienen un ciclo donde pueden pasar por el hígado y el hígado ya las descompone y las utiliza como combustible. ¿Qué otras ventajas tiene eso? Tiene las ventajas de que se te van a quitar poco a poco los síntomas de la prediabetes, los síntomas de los antojos por consumir carbohidratos, por consumir dulces, el exceso de grasa acumulada en el área abdominal. Eso poco a poco va a desaparecer, pero para lograrlo hay que cambiar nuestro sistema de alimentación. Amigas, no hay ejercicio que te vaya a solucionar ese problema, aunque el ejercicio es muy importante, y esta mañana en mis historias lo estaba diciendo, ser real no seas ideal. Yo soy una mujer casada, tengo hijos y hago ejercicio todos los días, pero obviamente hago un poquito, 20 minutos, 30 minutos, y eso es lo que hago con constancia a diario para tener un estilo de vida sano.
pero las personas que quizás son más sedentarias pueden empezar caminando. Muchos me escribís y me preguntáis ¿qué rutina tienes? Pues no tengo ninguna rutina especial, no soy una gran creyente en hacer ejercicio para tener un cuerpo maravilloso. En mi opinión se le da demasiado énfasis al aspecto físico hoy en día, a todo vernos como modelos, vernos como personas que hacen fitness, y tenemos que recordar que la gente que se dedica a esto, que los ves en las revistas, que los ves en diferentes lugares, esa es su vida, se pasan 3-4 horas haciendo ejercicios y ese es el trabajo de ellos. Ese no es mi trabajo, ese no es el mensaje que yo envío. El mensaje que yo envío es que nos tenemos que amar a nosotros como personas desde nuestro interior, y que lo que debemos hacer es alimentarnos de una manera que promueva salud, y el estar en buena forma, eso es un efecto secundario. O sea, el tener un cuerpo bonito, el estar, como dicen, fit, es el efecto secundario de vivir sano. No hay cremas que te vayan a solucionar las manchas en la cara, que también son un efecto secundario de el hígado que no funciona, de una hiperinsulinemia o un estado de prediabetes. Las cremas de la cara, las cirugías plásticas, todo lo que nosotros hagamos que sea exterior va a tener, tiene un efecto muy temporal, no es un efecto permanente si no nos esforzamos en hacer ese cambio de estilo de vida a vivir más sano. Y un cutis transparente, unos ojos brillantes, una sonrisa sana, eso no te lo va a producir ningún médico, te lo puede producir, lo tenemos que producir nosotros con lo que Dios nos ha dado, que es un cuerpo maravilloso, con todo lo que necesita o sea, todo lo que le hace falta, nuestro organismo tiene todo debajo de nuestra piel para hacer su función si nosotros le damos el combustible que es necesario. Entonces, tenemos que hacer ese cambio de estilo de vida. He colgado, y lo voy a colgar ahora en Facebook, un enlace a mi libro gratuito que podéis bajar si miráis mis comentarios. He colgado, y en Instagram también lo colgué antes, buscad un comentario mío, se llama Yo Puedo, el reto Yo Puedo con la doctora Coco. Es un reto totalmente gratuito, miles y miles de personas han seguido ese reto con un éxito fantástico, personas han revertido su diabetes, personas han revertido sus problemas de hipertensión, simplemente haciendo un cambio de estilo de vida. El reto simplemente es una iniciación para que las personas pues hagan ese switch, o sea que mentalmente, porque muchas veces es mental, y bueno, y luego es todo lo que vemos. Vamos a las tiendas, encendemos la televisión y nos demuestran que las personas que están comiendo basura están felices y son contentas, y nadie nos dice que, a ver, cuánta gente que ves que parecen felices y contentos, en el fondo son unos deprimidos, no tienen ninguna relación con el creador, no son personas que en realidad sean felices. Pero un cuerpo sano es lo que realmente te va a ayudar a ser feliz, porque para nosotros, para lograr ser felices, tenemos que estar sanos, porque cuando no estamos sanos, lo que pasa es que no tenemos energía, nuestra mente, nuestra actitud no puede estar en donde tiene que estar, porque nuestros síntomas fisiológicos no nos lo permiten. Si tienes dolores, si te sientes mareada porque tienes altibajos de azúcar. Entonces, por eso es tan importante que hagamos ese cambio de estilo de vida. Entonces, lo que quiero hacer con este mensaje es pues que poco a poco tomemos conciencia de la alimentación. Y ahora que ya he explicado que la diabetes se puede prevenir con un cambio de estilo de vida y poco a poco introduciendo grasas naturales y alimentos sanos, alimentos de la tierra, muchos vegetales. Si tenéis tiempo, seguid las historias que yo siempre publico, porque ahí, no todos los días, porque los días que hago un live pues no me da tiempo de hacer otras cosas y no me da tiempo de grabar cuando estoy cocinando. Pero los días que no hago live, que no hago un directo, intento grabar cuando preparo la cena, bueno, pues para ayudaros a daros ideas y ver que no es tan difícil comer sano, y ese cambio, y no tiene que ser un cambio de la noche a la mañana. Y por favor, no te martirices. Tienes que ser feliz, ser real no seas ideal, es poco a poco, y hay personas que van a poder de la noche a la mañana, cortan todo por lo sano y hacen un cambio de estilo de vida y se vuelven veganos. Genial, si tú puedes hacer eso, fantástico, te aplaudo. Pero no es necesario hacer un cambio de la noche a la mañana para aprender a vivir sano. El cambio puede ser progresivo pero positivo. Poco a poco vas aumentando las cosas buenas y vas tomando conciencia y abandonando las cosas que son malas. Si te encantan las sodas y las has estado bebiendo por mucho tiempo y bebes 4 por día, pues empieza poco a poco a decir, me voy a premiar con 1 al día. Aunque sean light o dieta, porque son malas, no tienen ningún tipo de nutrición que el cuerpo pueda usar, pero
lo vas bajando y te tomas una al día y la disfrutas y no te culpas y no te sientes culpable. Pero a las 2 semanas, pues igual dices, mira, ahora ya en lugar de hacer una al día voy a hacer una cada 2 días. Y poco a poco vas disminuyendo hasta que llega un punto que tu cuerpo, tú te acostumbras y lo haces de manera positiva. Es muy importante que no hagas este cambio de vida como un castigo. Este cambio de vida lo tienes que hacer viendo lo mucho mejor que te sientes. Y por eso yo recomiendo el reto Yo Puedo es como un paso a ese cambio, porque cuando lo empiezas a hacer y cuando notas cómo te sientes, es que no hay palabras para describir la concentración mental, la habilidad que vas a tener de pensar más claramente, cómo los dolores se van. Y en el grupo que yo tengo el grupo que yo tengo en Facebook, que es Yo Puedo con la doctora Coco, al que podéis uniros, allí hay muchísimas, hay más de, no sé, miles de personas que han hecho el reto, que lo han seguido y que han posteado sus cambios. Entonces, si te vas a la sección de fotos, vas a ver muchos antes y después, pero no me quiero concentrar en el aspecto físico, me quiero concentrar en el aspecto total. Porque el físico, tú puedes tener un físico precioso, puedes tener un cuerpo fabuloso, pero quizás no seas una persona feliz porque no te sientes bien, o quizás no tengas estamina para llevar tu día a día porque no te sientes bien. Entonces, lo más importante es que cuidemos de nuestra salud y que lo hagamos con conciencia. Y la diabetes es muy fácil de prevenir y la prediabetes, y ambos son muy fáciles de revertir con un estilo de vida sano. Así que voy a pasar a coger algunas preguntas, si tenéis preguntas, y muchas gracias por todos esos likes, por todo el amor y cariño que me dais. Mi nombre es Coco March, soy fundadora de doctoracocomarch.com, para los que acaban de entrar. Soy investigador científico y me encanta la divulgación. Para mí es una bendición poder tener una comunidad que está tan interesada en vivir sano. Y mi placer más grande es que me dejes poner mi granito de arena en ayudarte a vivir de modo natural, a recuperar la salud que nosotros supuestamente tendríamos si nunca nos hubiéramos alejado del camino que Dios nos puso. Y no es culpa tuya, es culpa del sistema. El sistema nos ha enseñado que comer chatarra no es tan malo, pero en realidad sí lo es. Entonces, una pregunta. Zoraida, gracias, Coco. Pues muchas gracias, gracias a ti. Vamos a ver. Eneida, dejé de tomar refrescos hace mucho, felicidades. Entonces voy a ir cogiendo preguntitas y yo he puesto el enlace para los que lo estáis pidiendo. Si tenéis más preguntitas me las podéis entrar aquí. Y ahora voy a ir cogiendo preguntitas de Instagram. A ver, veo aquí muchas. A ver, Elvira, muy importante esta aclaración. Los doctores nos dicen que es genético. No, no es genético. No es genético. La única diabetes genética generalmente es la diabetes 1. La diabetes 2 es adquirida por nuestro estilo de vida y por eso la diabetes 2 es la 7ª causa de muerte en los Estados Unidos. La primera causa son las enfermedades cardiovasculares. La segunda es el cáncer. La tercera son el exceso de medicamentos, o sea, errores médicos por medicamentos. Por eso lo más importante que podemos hacer es cuidar nuestra alimentación, ¿vale? Cuando a una persona se le ha extirpado la tiroides, hola Doris, ¿cómo estás? En Facebook, ¿puede consumir el magnesio? Sí, por supuesto, y deberías consumir el magnesio. El magnesio se metaboliza en el hígado, no son las glándulas tiroides las que lo metabolizan, pero por supuesto muy importante, especialmente si no tienes glándulas tiroides. A ver, Verónica, ¿cómo estás? Toma el cloruro de magnesio 2 veces al día, perfecto. Mira las etiquetas y entonces mira a ver si te da la cantidad de cuánto tienes que tomar para formar 1000 miligramos, ¿vale? Muy bien. Sandy, quiero saber qué debo hacer, por favor, muchas gracias. Pues, ¿en qué número debe estar la glucosa? Mira, tu glucosa debería estar máximo 90. Todo lo que es por encima del 90 indica que hay una hiperinsulinemia. Y otro examen que tu médico te puede hacer no solo es el examen de glucosa, sino es el examen de insulina. Insulina antes de comer y después de comer. ¿Y por qué? Porque si antes de comer tu insulina está a un nivel y después de comer tu insulina no ha bajado, significa que las células están resistiendo que haga su trabajo de metabolizar los azúcares, ¿vale? Pérez Tomás, el yodo me quema. Bueno, no es el tema que estamos tratando hoy, pero si te quema,
es por el tema que hemos estado tratando del yodo para las personas con problemas de metabolismo lento y de tiroides. Hay personas que tienen la piel muy, muy sensible y simplemente no pueden usarlo porque les va a quemar la piel, donde sea que se lo pongan. Entonces, mi recomendación es empieza con gotitas muy pequeñitas y quizás no te las pongas en los senos si los senos te ha quemado y te las pones en otras áreas del cuerpo, pero no acumules mucho. Y esas gotitas tienen que ser pequeñas, no hace falta que sean gotones, son gotitas. Alejandra Torres, para no seguir consumiendo el metformina, tienes que hacer el cambio de estilo de vida. Y poco a poco, si entras en el grupo Yo Puedo, y de nuevo, yo no tengo ningún tipo de beneficio económico en si tú sigues ese plan o no lo sigues, si compras en los lugares donde yo sugiero, bueno, yo no sugiero lugares, pero a veces sugiero productos. No tengo afiliaciones, mis opiniones son basadas en mi investigación y en lo que yo pienso, en lo que yo hago en mi vida. Entonces, las medicaciones para la diabetes, conforme tu organismo y los receptores de insulina van despertándose y tú dejas de insultar por algún modo, o dejamos de seguir añadiéndole glucosa a la sangre, poco a poco te hace falta menos medicamento. Y si entras en el grupo vas a encontrar muchísima gente que estaba tomando medicamento, que poco a poco hicieron el cambio de estilo de vida y el doctor les tuvo que bajar el medicamento hasta que por fin se lo quitó, porque ya no eran diabéticas, en un tiempo de 4 meses. O sea que eso ocurre y se repite porque la diabetes 2 no es genética, es algo que nosotros desarrollamos fisiológicamente por nuestro estilo de vida, porque nos han enseñado a comer mal o no nos han enseñado, y eso es lo que nos produce diabetes. Mi papá es diabético, ¿puede tomar el magnesio? Por supuesto, debería tomar el magnesio. Elvis, mi esposo es prediabético, sufre de sangre espesa, ¿puede tomar lo que se recomienda? Absolutamente. El magnesio es un mineral fundamental y esencial, viene siendo como el agua. Sin agua no podríamos vivir. Sin magnesio, es el mineral más abundante en nuestros tejidos, que nuestro organismo necesita más. Sin magnesio no vamos a funcionar bien. Niños, adultos, todos deberían tomar magnesio. Un niño, me estaban preguntando aquí en Facebook, Sulma, ¿cómo estás? Más o menos debería tomar a los 5 años unos 200-300 miligramos de magnesio diarios, ¿vale? Y el tema de hoy, Geraldine, es diabetes y prediabetes. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenirla? ¿Cuáles son los síntomas? Y saber si estamos sufriendo de ese problema. ¿Cuál sería el menú ideal para tener un estilo de vida de alimentación sano? Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Pues mira, un estilo de vida sano sería un plato, imagínate un plato que tiene menos de un cuarto de ese plato como un carbohidrato. Pues digamos que te gusta el arroz, si vas a tomar arroz, tú miras el diagrama de un plato redondo, pues vas a coger más o menos un quinto de ese plato, un cuarto a lo máximo de lo que sería el carbohidrato. Y el resto van a ser mayoritariamente vegetales, y si no eres vegano, entonces si consumes productos proteicos, diariamente, una persona con prediabetes o diabetes no debería consumir más de entre 40 y 70 gramos de proteína. En onzas, los que contáis en onzas, estamos hablando de un poco más de 2 onzas, entre 1,5 onzas y 2 onzas y media. O sea, si estamos hablando de carne, realmente es un trocito de carne así, muy, muy, muy pequeñito, ¿vale? A ver, una pregunta de Minerva. Hola, ¿por qué usar el emú con yodo? Se me reseca la cara. Estoy haciéndolo mal. Si se te reseca la cara es porque tienes que poner más aceite, y algo importante a veces también es mojarse las manos cuando utilizas el aceite de emú mezclado con el yodo, con la receta que tengo en YouTube pues es mi crema que yo utilizo todos los días, y tengo 44 años y sí tengo arruguitas, pero tampoco tantas, ¿eh? A ver si... No está mal. Pero lo que vas a notar es que tu cutis se limpia, que vas a tener una piel más saludable. Pero mójate las manos, asegúrate que están mojadas cuando te pones, y esto te va a ayudar a que las moléculas de grasa se esparzan mejor, ¿vale? Verónica dice, yo tomo 1 litro de agua hervida y pongo 10 minutos de cloruro de magnesio para que se enfríe, y le pongo algo de vidrio oscuro. Vale, no sé por qué tomas el agua hervida, porque, o sea, al hervir el agua, sí que si hay bacterias van a desaparecer. Entonces, si ese es el motivo, genial. Pero si tú tomas agua de ciudad y esa agua de ciudad tiene flúor, que se utiliza muchísimo para las aguas, eso no va a eliminar ni el flúor ni ninguno de los metales pesados, ¿vale? Entonces, ahora cogeremos preguntas de aquí de Instagram, que veo que hay muchas.
Marilyn, el cuerpo te va avisando cuando vas cambiando tu alimentación, por supuesto. Gaditalana, la diabetes 2 es reversible. La diabetes 2 es reversible. Es reversible siempre y cuando tu páncreas no haya muerto. Por eso estamos hablando de la prediabetes, porque en el momento en el que tu páncreas ya ha muerto, es mucho más difícil que se recupere, porque lo que ocurre es que cuando ese ciclo del que hablaba en el principio, y os sugiero, los que acabáis de entrar, si no habéis podido ver el principio del vídeo, os sugiero que entréis allí, o sea, que lo volváis a ver, va a estar en Instagram 24 horas, va a quedar colgado en Facebook para siempre, porque Facebook no nos los quita, y en Instagram, si me ayudáis y llegamos a los 10.000 seguidores, lo puedo poner en IGTV, en IGTV, para que lo podáis ver enterito luego. Lo que pasa es que tenemos solo 6.000 y pico, necesitamos en Facebook, que somos 130 y tantos mil, pero en Instagram, que empecé hace poquito, somos solo 6.000. Así que cuando pasemos los 10.000, Instagram me permite que todos estos vivos que hago se queden guardados y los podáis ver en cualquier momento, accederlos para hacer preguntas, ¿vale? Entonces sí, es reversible, siempre y cuando no hayas llegado a un punto de que tu páncreas ya no funcione en absoluto, pero aún así hay personas que el páncreas les funcionaba un poquito y que con una desintoxicación bien hecha y con un cambio de estilo de vida pudieron recuperarse. ¿Cómo identificar un buen magnesio? Pues se identifica el buen magnesio por si se absorbe bien. Y los más fáciles de absorber son el cloruro de magnesio y el magnesio orotato, o magnesium orotate, magnesium chloride, los que seguís desde Estados Unidos. Y el citrato de magnesio se absorbe muy bien, pero en cantidades grandes lo que va a pasar es que te va a ser muy laxante. Y ¿cuándo sé si soy prediabética? Al principio del vídeo, o sea, de este vivo que hemos hecho hoy, he dado todas las señales que te muestran si eres prediabético sin ni siquiera tener que hacer una evaluación. ¿Vale? Cojo una pregunta más y ya me voy, porque hoy me veis así un poquito más guapetona. Bueno, no sé si guapetona, pero al menos arreglada. Soy voluntaria de una organización y entonces hoy estamos distribuyendo una invitación para una asamblea que va a haber muy pronto. Y entonces me tengo que ir porque mi reunión empieza a la 1:15 y me están esperando. Pero una pregunta más. Dije, a mi marido le dieron medicamentos para la diabetes porque su madre era diabética, pero él estaba al límite, puede dejar de tomarlo y cambiar la alimentación. Lo que haría es que lo haría al revés, Josefa. Cambia la alimentación, o sea, empieza a hacer el cambio de alimentación y poco a poco, si él se está midiendo el azúcar, que te sugiero que se compre uno de esos medidores, simplemente te pinchas el dedo y sale una gotita de sangre y vas a ver cómo con el cambio de alimentación el azúcar se va regulando y no lo vas a necesitar. O sea, cuando ya vea que el azúcar después al levantarse está a 90, pues y después de comer no se altera, más o menos sigue a un nivel lógico, le va a hacer menos falta. Pero claro, lo que no quieres hacer es dejarlo de golpe y porrazo y hacer el cambio luego, porque nuestro organismo funciona mejor cuando las cosas se van haciendo pues de un modo tapered, no sé cómo es en español, pero si alguien sabe, si alguien es bilingüe me lo dice, tapering el cambio. Bueno, chicas, ya me tengo que ir, me acaban de enviar un mensaje que me están esperando y nos vemos muy pronto. Si tenéis más preguntas en Facebook o en Instagram, me las enviáis, especialmente en Facebook. Si dejas comentarios con otras preguntas, cuando yo tenga un rato, las voy a responder a todas. Y si hay algo que os ha quedado menos claro, lo que voy a hacer es que hacemos otro directo donde aclaro las preguntas. Os quiero un montón y, como siempre, os agradezco todo el apoyo, toda la ayuda y os pido que, si es posible, pues que compartáis este vídeo, porque esto es información muy importante. Besitos a todas.